¿Realmente hay sustento bíblico para pensar que el Mesías es un ser divino? ¿Realmente el Tanaj, la Biblia hebrea, sustenta la idea de que el Mesías prometido sea un ser preexistente? Bueno, eso y más vamos a ver en este video. Quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y pues bueno, este canal no representa ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos ningún partido político. Soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal creemos que Yeshua es el Mesías prometido en la Biblia. Y pues bueno, exponemos temas, hacemos exégesis y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Este video, mis hermanos, más que nada es una reflexión. Los quiero llevar a una reflexión espiritual, a una reflexión intelectual. Hay muchas personas que me comentan que el Mesías no puede ser un ser divino, no puede ser el Hijo del Altísimo, que es uno con el Creador. Y mucha gente que niega la divinidad del Mesías, que niega al Mesías, a Cristo, bueno, ellos afirman que él no cumplió con ciertos estándares que la Biblia hebrea, que el Tanaj dice que debería de cumplir el Mesías prometido. Y muchos tienen el entendimiento de este Mesías prometido como alguien que básicamente viene a acabar solamente con un imperio terrenal, digamos un Mesías político, y que básicamente tiene que ser un ser humano común y corriente. Y cuando uno les argumenta que en realidad el Tanaj sí habla de un Mesías preexistente, divino, un Mesías que viene a vencer el reino de las tinieblas, bueno, dicen que eso está sacado de contexto, que eso no dice la Biblia. Así es que bueno, yo decidí hacer este video para que reflexionemos, para que reflexionen también esas personas que dicen que es imposible que el Mesías pueda ser un ser divino. Bueno, vamos a meditar en algunas cosas. El Tanaj, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, habla, por ejemplo, de un hombre que cruzó el mar dividiéndolo en dos. Estoy hablando de Moisés, después de haber peleado con el faraón y con sus hechiceros, cuando, por ejemplo, Moisés transformaba una vara que tenía en su mano en una serpiente, igual que los hechiceros de faraón. También vemos en la Biblia hebrea, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel fue alimentado por un alimento, valga la redundancia, que se llamaba maná durante 40 años en el desierto. Un alimento que bajaba del cielo y con el cual los israelitas se alimentaban durante su viaje en el desierto. También podemos ver, por ejemplo, un gran diluvio donde un hombre en un arca metió a todos los animales que existen en el planeta Tierra, es decir, a todas las especies. También podemos ver, por ejemplo, cómo a este personaje llamado Enoc y él no ve muerte. También podemos ver, por ejemplo, al profeta Elías peleando contra los profetas de Baal, mientras cae fuego del cielo y enciende y prende la ofrenda que había hecho Elías para, bueno, demostrar el poder del Creador. También podemos ver, por ejemplo, cómo Moisés se educa con los faraones. Lo adopta la hija de Faraón y vemos cómo esta historia tan increíble sucede donde este niño, Moisés, es echado a un río en una canasta para que después lo adopte la familia faraónica. También en la Biblia hebrea podemos ver cómo, por ejemplo, el rey Saúl va con una bruja e invocan el espíritu de Samuel que estaba reposando en el Seol. También podemos ver, por ejemplo, cómo Josué, en el combate que está teniendo contra sus contrincantes, detiene el sol y detiene la luna durante un día entero. Obviamente por voluntad del Creador, pero porque el mismo Josué hizo esa petición. También podemos ver, por ejemplo, a David peleando con Goliat, un gigante de aproximadamente 5 metros. También podemos ver a ángeles caídos que bajan a la tierra, como vemos en Génesis capítulo 6, y se mezclan con mujeres humanas para tener unos seres llamados los héroes de la antigüedad. Por cierto, también podemos ver a estos seres llamados los Nefilim, que como vemos en el libro de Números, los israelitas dicen que estos seres que habitaban en Canaán
los hacían ver tan pequeños como langostas. También podemos ver, por ejemplo, cómo un burro habla con Balaam. Ah, sí, por cierto, cuando un ángel se le presenta enfrente de su camino cuando va a maldecir a los israelitas. También podemos ver en el mismo libro de Daniel cómo el creador a Nabucodonosor básicamente lo transforma en una bestia durante muchos años. Básicamente es como un hombre lobo o algo por el estilo. También podemos ver, por ejemplo, en el libro de Génesis cómo el creador con su palabra crea todo el universo. También podemos ver, por ejemplo, cómo Sara, una señora de 100 años, tiene a un hijo. Ah, y dicho sea de paso, también vemos en la Biblia hebrea cómo la gente duraba 600 años, 800 años, 500 años. Es decir, no morían como hoy en día a los 80 años, 70, 90. No. También podemos ver cómo, por ejemplo, en la rebelión de Coré, cuando se rebelan algunos personajes contra Moisés del mismo pueblo, bueno, vemos cómo se los traga la tierra. Y también vemos cómo tienen un combate, por decir así, con unas varas entre Moisés y estos personajes, en donde la vara que floreciera, en este caso la vara de Aarón, entonces ellos serían los vencedores. También podemos ver cómo los israelitas eran sostenidos por el Creador, pero a través de una roca que les daba agua. Una roca que tenía que ir con ellos y bueno, esa roca les daba de beber agua, salía agua de esa roca. También podemos ver cómo una nube los iba cubriendo a los israelitas en el desierto y era una columna de fuego en la noche y una nube que los cubría de día. También podemos ver el arca del pacto, que básicamente era una especie de arma militar con la cual podían combatir a los pueblos enemigos, por supuesto, si vivían en santidad, pero con esa arca como un arma militar. También podemos ver a los israelitas derribando los muros de Jericó, básicamente con unas trompetas, obviamente por el poder de Dios. También podemos ver cómo el ángel de Yahvé, el ángel del Creador, era quien introdujo a los israelitas a la tierra prometida. Es decir, un ángel los estuvo guiando. También podemos ver que un ángel es el que habla en la zarza ardiendo con Moisés. Y bueno, ni hablar de Adán y Eva, ¿verdad? Podemos ver cómo el Creador hace a Adán y de su costado saca a la mujer. Entonces ahora resulta que creer que el Mesías que promete esa Biblia que habla de todos estos eventos metafísicos increíbles, ahora resulta que es una locura pensar que el Mesías es un ser divino preexistente. Claro, tiene sentido. Obviamente que para la cosmogonía antigua era algo completamente normal creer en la muerte y la resurrección. Creer que un Salvador vendría a pagar por los pecados del pueblo de Israel y de todos aquellos que en Él confían y que en Él creen. Es decir, esta idea de un Mesías preexistente divino encaja perfectamente bien con la cosmogonía antigua de los hebreos. Porque fuera diferente que la Biblia hablara solamente de cosas terrenales y que de repente nosotros defendiéramos la idea de que el Mesías es preexistente, bueno, ahí tiene sentido de decir, me parece que estás exagerando las cosas. Pero si estamos viendo que en la Biblia hebrea se habla de gigantes, se habla de diluvios, Moisés parte el mar en dos, Josué detiene el sol, Ezequiel tiene visiones de ángeles súper increíbles, entonces, ¿por qué les resulta loco creer que el Mesías es un ser divino preexistente que es Ejad, que es uno con el Padre? No tiene sentido. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14 habla de un hijo del hombre, uno que es como el hijo de hombre, al cual se le da todo el poder, honra y gloria y que su reinado es eterno. Podemos ver en Miqueas capítulo 5, verso 2, que la palabra Kedem que aparece ahí refiere a algo eterno, es decir, este gobernador, este Mashal, este gobernador de Israel prometido que nacería en Belén. Bueno, este ser viene desde antes de los tiempos, es eterno, porque la palabra Kedem, que traducen como oriente, bueno, es una mala traducción, porque en la antigüedad, para que se entienda, el oriente, para que se entienda, tenía que ver con algo más allá de la comprensión humana. Ya tenemos en el canal estudios explicando esto. Entonces, eso y muchos otros textos más que dejan claro
que la preexistencia y la divinidad del Mesías, bueno, sí está registrada en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces ahora quieren llevar todo a lo terrenal, a lo carnal, a lo político, cuando la Biblia es un libro completamente espiritual? ¿Por qué se les hace increíble creer en un Mesías preexistente divino cuando estamos viendo todas estas historias increíbles metafísicas que podemos leer en el Antiguo Testamento? Yo les voy a contar algo, mis hermanos. Como dije, este no es un video donde vamos a dar una enseñanza, es una reflexión. Así es que bueno, les voy a dar un poquito de mi testimonio. Algunas personas no lo sabrán, pero yo pasé por varios movimientos, para que se entienda, movimientos que buscaban de lo metafísico. Yo durante muchísimos años hice meditaciones, respiraciones holotrópicas, consumí plantas enteógenas como tipo hongos, ayahuasca, todo eso. Durante muchos años hice distintas prácticas para tener viajes astrales, para tener parálisis de sueño, etcétera, etcétera. Ya no hago eso, que quede claro. Eso lo dejé atrás cuando conocí la escritura. Todo esto lo hice antes de conocer la escritura. Entonces, lo que sí puedo decir es que, bueno, por algo pasan las cosas. Por algo el Creador a veces deja que nosotros pasemos por ciertas situaciones que incluso pueden ser muy, digamos, peligrosas, pero para que queden para testimonio. Yo no espero que me crean lo que les voy a decir, pero yo durante muchos años tuve acceso a otras dimensiones, a otros lugares, a lugares metafísicos. O sea, sí son físicos, pero más allá de esta física, son metafísicos. Es decir, yo vi entidades espirituales, yo vi lugares espirituales, miles. Les hablo de cosas que ni siquiera se pueden imaginar, hermanos. Por eso para mí es completamente lógico y normal creer que el Creador en todo su poder, bueno, Él puede hacer lo que se le plazca. Él es el que ha creado todas las dimensiones existentes. Por eso para mí no me es difícil entender que la Biblia hebrea sí profetiza de un Mesías preexistente, porque yo mismo he experimentado otras realidades. Yo entiendo que dentro de los rabinismos modernos y dentro de algunos movimientos de raíces hebreas e incluso movimientos cristianos, hay gente que no cree en estos mundos metafísicos, no creen en las posesiones demoníacas, no creen en otras dimensiones, no creen que sean reales los ángeles caídos. Es más, hay muchos judíos o no ágidas o gente de raíces hebreas que de hecho no creen siquiera que existan los demonios o los ángeles, etcétera, etcétera. Es como que con el paso del tiempo y más en esta era que vivimos materialista, es como si se hubiera olvidado todo ese mundo espiritual metafísico. Por ejemplo, las personas que vivimos más cerca del campo, podemos ver muchas veces cosas que no tienen explicación, escuchar cosas que no tienen explicación. Porque efectivamente cuando estamos viviendo en lugares como más apartados, es que uno empieza a percibir de manera más sutil los mundos espirituales. Cuando la gente vive en la ciudad o cuando la gente vive atrapada en el materialismo, bueno, se le hace loco o increíble pensar que existen reinos espirituales. Que quede claro y lo vuelvo a decir, yo no estoy promoviendo para nada el uso de estas plantas o de estas prácticas de meditación. Son muy peligrosas, se abren portales, se abren puertas en donde pueden acceder a nuestro ser, a nuestro interior, entidades no deseadas. Pero lo que estoy queriendo decir es que sí existen reinos espirituales más allá de la materia física. Entonces, como dice la misma escritura, mis hermanos, el Mesías tenía que ser un ser divino, un ser inmaculado, un ser perfecto, porque precisamente es quien traería la redención. Y esto no es una historia romana, católica, griega, ni mucho menos. Esto estaba dentro del pensamiento de los antiguos hebreos, de los antiguos semitas de Mesopotamia. Por ejemplo, en el antiguo Medio Oriente, en la antigua Mesopotamia, sí se creía en todas estas cosas. Estaban los babilonios, los hebreos, los asirios, los acadios, los cananeos, e incluso en Mesoamérica, en las cosmovisiones y cosmogonías de la antigüedad, bueno, sí se tenía en la mente de los antiguos
esta idea de que había una lucha espiritual más allá de lo físico. Bueno, se nos revela con el Nuevo Testamento que este Salvador, este ser espiritual que se hizo hombre, este ser es Yeshua, este ser que se hizo hombre para vencer el reino de las tinieblas, este ser que se haría hombre para vencer el reino de las tinieblas es Yeshua. Por eso nosotros podemos ver, por ejemplo, en los rollos del Qumran, cómo había muchos judíos, muchos hebreos que sí tenían en la mente esta percepción de una guerra apocalíptica, metafísica. Obviamente también en lo físico. No sé si me explico, una cosa va ligada a la otra. Pero primeramente para poder cambiar nuestro físico, tenemos que cambiar primero el interior. Primero se tenían que vencer estas potestades espirituales malignas. Por ejemplo, podemos ver en los rollos del Qumran cómo muchos de estos esenios, porque se dice que al parecer los esenios escribieron mucho de lo que se encuentra en Qumran, podemos ver cómo ellos tenían una idea sobre una batalla entre Melquisedec y Melquirresha, entre este Mesías rey, entre este sacerdote, según Melquisedec, según la orden de Melquisedec, contra Belial o Melquirresha o estas entidades espirituales malignas. Por eso nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento un lenguaje totalmente qumranita. Podemos ver en la carta a los Hebreos, podemos ver en Corintios, podemos ver en muchísimos textos cómo Pablo, el apóstol Pablo, eran hebreos todos ellos, Pablo, los apóstoles, ellos interpretaban el Antiguo Testamento entendiendo que aquel rey Mesías prometido que vencería los reinos de las tinieblas, bueno, él había llegado. Y obviamente incluso vemos cómo incluso los apóstoles no comprendían muy bien el plan de salvación. Obviamente, porque era algo nuevo. Nosotros ya tenemos revelado en la Escritura toda la historia. Pero para ellos, bueno, estaba haciendo algo muy, muy poderoso, que incluso muchos no podían comprender a plenitud. Incluso el mismo Nicodemo, que sí acabó creyendo en Yeshua, él al principio no entendía muchas cosas. Él no entendía qué es esto de nacer de arriba, de nacer de nuevo. ¿A qué se refiere? Nosotros estamos esperando un militar, estamos esperando un rey político que acabe con Roma. ¿Y tú me estás hablando de reinos espirituales? ¿Me estás hablando de que yo tengo que nacer de nuevo cuando lo que estamos esperando es que Roma sea destruido? Hay algo que no entendemos, hermano. La Torá misma dice que si el pueblo de Israel era rebelde, era malvado y se apartaba de la Torá, serían expulsados de Canaán, serían destruidos por los enemigos. Es decir, ellos esperaban que el rey Mesías acabara con el imperio romano. Pero ¿cómo va a acabar con el imperio romano si el mismo pueblo es perverso? Esto iría en contra de lo que dice el mismo Creador en la Torá, porque el Creador dice en la Torá que si el pueblo de Israel era benevolente, si el pueblo de Israel era justo, si el pueblo de Israel era un pueblo verdaderamente noble de corazón, entonces, bueno, si ellos hacían los mandamientos como se debe, ellos permanecerían en Canaán, en Jerusalén. Pero si ellos desobedecían, si ellos eran hipócritas, si ellos eran falsos, si ellos eran mentirosos, bueno, entonces es el mismo Creador que los destruiría con ejércitos enemigos. Cuando los israelitas pecaban, bueno, eran atacados o vencidos por naciones enemigas. No es casualidad que en el primer siglo pasó eso. No es casualidad que fueron destruidos en el primer siglo. Por eso el Mesías dijo, no quedará piedra sobre piedra. Él, el Mesías, estaba afirmando ser el Hijo de Hombre del que habla el profeta Daniel. Por eso el Mesías dice, ustedes verán venir al Hijo de Hombre con poder y con gloria, porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso fue destruido Jerusalén. Por eso fue profanado el templo. Ya había mucha corrupción dentro del templo. Por ejemplo, mis hermanos, les quiero comentar unas cosas. El judaísmo rabínico surgió después de la destrucción del segundo templo en el año 70, cuando el liderazgo religioso judío tuvo que reorganizarse sin el sistema sacerdotal y los sacrificios del templo.
Su desarrollo se atribuye a los fariseos, quienes ya antes de la destrucción del templo enfatizaban que se tenía que observar la Torá oral, la tradición de los ancianos, junto con la Torá escrita. La consolidación del judaísmo rabínico ocurrió entre los siglos II y el siglo VI después de Cristo, con la recopilación de la Mishnah, que aproximadamente se empezó a recopilar en el siglo II, y el Talmud, que se empezó a escribir entre el siglo III y el siglo VI después de Cristo. Ellos formalizaron la interpretación rabínica de la Torá. Desde entonces el judaísmo rabínico se convirtió en la corriente dominante del judaísmo basado en la autoridad de los rabinos por encima de otras opiniones. Por ejemplo, en la época de Yeshua, en el primer siglo, el judaísmo no era una religión monolítica, sino que estaba compuesto por varias sectas o creencias y prácticas diferentes. Entre las principales estaban, por ejemplo, los fariseos. Muchos de ellos creían en la Torá escrita y en la Torá oral, la Torá Sheval Peh, tradiciones de los ancianos, para que se entienda. Ellos enseñaban sobre la resurrección de los muertos, ángeles, demonios. Eran influyentes en las sinagogas y entre el pueblo. Tenemos por otro lado, por ejemplo, a los saduceos, que eran más un grupo aristocrático y sacerdotal que solo aceptaba la Torá escrita. Ellos negaban la resurrección, el castigo y la recompensa después de la muerte. Ellos ni siquiera creían en los ángeles. Y podemos ver, de hecho, debates con el Mesías precisamente sobre eso, sobre la resurrección. Y el Mesías les dice ignorantes. ¿Ya ven cómo no conocen la escritura? Ellos negaban la existencia de ángeles, de demonios y todo eso. Ellos controlaban el templo de Jerusalén. Tenemos también, por otro lado, los esenios, una comunidad ascética que vivía en el desierto. Probablemente ellos son los autores de los manuscritos del Mar Muerto. Ellos se apartaron del templo porque lo consideraban corrupto. Ellos decían que el sacerdocio ya estaba completamente corrupto, cosa que sí vemos registrada en el Nuevo Testamento. Y ellos esperaban de dos Mesías, básicamente, uno sacerdotal y divino, y otro un Mesías que era de la realeza, un rey Mesías, para que se entienda. Pero ellos esperaban a un Mesías divino, hermanos, no un hombre común y corriente. Tenemos también a los celotes. Los celotes eran un grupo revolucionario que buscaba la independencia de Roma, pero por medios violentos. Su celo por la Torá, por eso se llamaban celotes o celosos, su celo por la Torá los llevaba a oponerse a cualquier dominación extranjera. Estaban también los herodianos, que eran seguidores del gobierno de Herodes y de su dinastía. Ellos colaboraban con Roma y apoyaban una mezcla de judaísmo y cultura helenística. Tenemos, por supuesto, también a los seguidores del Mesías, a los seguidores de Yeshua de Nazaret, que creían en él como el Mesías y la restauración espiritual del reino de Dios. Ellos, por supuesto, continuaban observando la Torá, pero depositando ahora su fe en el Mesías, entendiendo que el Mesías es aquel Mesías prometido del que hablaba Isaías 53, del que hablaba Daniel 7, del que hablaba Miqueas, del que hablaba Salmo 2, del que hablaba el Salmo 110, etcétera, etcétera. Es decir, él era este rey Mesías, que aparte de rey, él sería el sacerdote según la orden de Melquisedec, según una orden celestial, no una orden terrenal. Entonces había una distinta interpretación de la Torá para ese entonces. No era monolítico, el pensamiento no era monolítico, había varias interpretaciones de la Torá. Bueno, con los siglos se fue consolidando, repito, lo que después se conocería hoy en día como el judaísmo rabínico. Pero recordemos que después de la destrucción del segundo templo, el judaísmo rabínico, ellos negaban que Yeshua fuera el Mesías. Ellos pertenecían, la mayoría de ellos, a este grupo de gente que ellos negaban que Yeshua hubiera sido el Mesías de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos tratan de desligar a el Mesías, a Yeshua, de las profecías del Tanaj. Es decir, ellos ahora tienen que reconfigurar las profecías para que encaje con su teología. Por eso en el judaísmo rabínico ellos dicen, no, Daniel no era un profeta. ¿Por qué?
porque quieren, lo dicen, ¿verdad? Ellos dicen, no, Daniel no era un profeta. ¿Por qué? Porque Daniel en el capítulo 9, él afirmaba que el Mesías tenía que venir antes de la destrucción de Jerusalén. Y las 70 semanas, si hacemos el cálculo, próximamente haré unos videos al respecto, bueno, encajan perfectamente bien con los tiempos del Olam, los tiempos del Mesías, los tiempos mesiánicos, los tiempos que comenzaron cuando vino el Mesías. La era mesiánica de redención comenzó con la llegada de Yeshua. Él es rey para los que realmente le siguen. Es decir, Él reina, porque si yo digo que Él es rey, bueno, Él reina en los corazones de aquellos que realmente le aman, de los que realmente le siguen. Él vino a vencer a los reinos malignos de las tinieblas. Por eso podemos ver en el Nuevo Testamento un lenguaje totalmente cósmico. Es decir, por eso vemos que el Nuevo Testamento dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos comunes y corrientes, no, sino contra potestades, contra huestes espirituales, contra principados malignos. Este lenguaje no es un lenguaje romano, no es un lenguaje griego, no. Esto estaba dentro de la cosmogonía, de la cosmovisión de los antiguos hebreos. ¿Me explico? Entonces, como ya lo dije antes, si nosotros leemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, historias tan increíbles como todas las mencionadas, repito, Moisés peleando con hechiceros, los israelitas peleando con gigantes, David matando un gigante, Noé haciendo un arca donde mete a todos los animales, y ahora resulta que creer en un Mesías divino preexistente que viene a acabar con los reinos de las tinieblas, ¿es ilógico? Ay, ay, ay. Hermanos, reflexionemos. Por supuesto que el Mesías es divino y preexistente, perfecto. Él fue ungido por Dios mismo, no por ningún sacerdote corrupto de la época. Obviamente a él no lo iba a ungir un sacerdote corrupto de la época. Él fue ungido por Dios mismo porque es el enviado mismo de Dios, del Creador, de Elohim. ¿Por qué creen mis hermanos que en el Antiguo Testamento Elohim es en plural? Próximamente voy a hacer unos videos enseñando eso a profundidad, hermanos. Elohim es en plural porque está el Padre y está el Hijo. Hermanos, que son unidad, que son ejad, que son uno. Por eso el Mesías dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, mis hermanos, nosotros ¿por qué nos escandalizamos si vemos que en el Nuevo Testamento el Mesías tiene un nacimiento divino, si vemos que el Mesías tiene una misión divina, si vemos que el Mesías dice ser el Hijo del Altísimo y el Hijo del Hombre del que hablaba Daniel, si vemos que el Mesías sacaba demonios, si vemos que el Mesías le daba la vista a los ciegos, si vemos que el Mesías levantaba a los paralíticos, si vemos que Él perdonaba pecados porque se le dio toda la autoridad del Altísimo. Pero bueno, ¿por qué nos escandalizamos cuando vemos la divinidad del Mesías o que vemos que Pablo afirma que el Mesías era divino? Si básicamente la Biblia hebrea habla de puros eventos metafísicos increíbles. ¿Me explico? Más bien lo que sería raro es que en una Biblia que se habla de todos estos eventos metafísicos increíbles y que bueno, profetizara que iba a venir el Salvador, el Mesías, y era un hombre común y corriente que solamente venía a acabar con un imperio político. No tiene ni sentido. Por eso el Mesías le dijo a Nicodemo, si te explico las cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? ¿Se entiende, hermanos? Así es que bueno, esta era mi reflexión. Esto es una reflexión para todos aquellos que tienen fe en Yeshua, para todos aquellos que tienen dudas y que no han comprendido aún todo esto, y para aquellos retractores que bueno, vienen al canal a insultar, a burlarse. Bueno, yo les pido que reconsideren, que reconfiguren y que tengan más fe en las cosas espirituales. No se dejen llevar por el materialismo, no se dejen llevar solamente por algunos grupos rabínicos modernos que niegan la divinidad del Mesías. Y lo digo con toda la autoridad del Creador que nos da a todas las personas que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Porque también ha habido personas que me dicen, bueno, ¿y tú quién eres para decir todas estas cosas? Bueno, el Creador me dio vida.
y según el Nuevo Testamento, que yo creo que es una historia unificada, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, bueno, según el Nuevo Testamento, somos llamados hijos de Dios todos los que seguimos a Yeshua. Somos llamados sus discípulos, discípulos del Hijo del Hombre, discípulos del Mesías prometido. Así es que hago con mucho respeto siempre mis videos, pero bueno, haciendo honor a la verdad. A algunas personas no les va a gustar lo que digo, a otras sí. No somos monedita de oro, ¿verdad? Así es que bueno, mis hermanos, déjenme en los comentarios qué opinan de todo esto. Me gustaría saber qué es lo que opinan. Los leo todos, mis hermanos. También, si este canal en algo les edifica, les ayuda con sus análisis bíblicos, les pido por favor que se suscriban, que dejen un dedito arriba, mis hermanos, que también compartan el video si creen que puede ser de edificación para alguien más. Y bueno, les va a estar apareciendo en pantalla una enseñanza bíblica, mis hermanos, que no se pueden perder. Les aseguro que les va a edificar mucho. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto, mis hermanos. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.